iniciar la segunda ponencia del día en esta mañana, se trata también de un tema muy importante: registro e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades. Y también continuamos con nuestra brillante ponente, la doctora Cecilia Carreño, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso nuevamente. Muchas gracias. Continuando, esa parte de registros de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo suma un rol muy importante, porque si uno omite o el registro no lo realiza de una manera determinada y con una metodología adecuada, puede llevarse a un problema de conflictos y demandas que hay de por medio al momento de no notificar o de su mal llenado, o si no se realiza una investigación de un accidente, porque la finalidad es determinar pues de quién ha sido el responsable para que llegue a ocurrir un accidente, sobre todo. Entonces ahí el problema es judicial, ¿no? Hasta penal, ¿no? ¿Qué es un registro? Estamos tomando en cuenta que es un registro. Un registro es un documento que se presenta, representa resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Un registro es la parte muy sensible y aparte muy objetiva para ser auditada. O sea, todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar evidenciado a través de estos registros. De cualquier registro, como voy a repetir, están en la resolución de la 050 2012 TR, y se encuentra una serie de registros, ¿no?, en la cual pide el sistema de gestión o que estos registros pueden ser adaptados o modificados de acuerdo a la realidad de cada trabajo. En que este registro también está en el Decreto Supremo, la 005-2012 TR, Decreto Supremo que aprueba lo que es la ley, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783. Entonces, estos registros y documentación del sistema de gestión tienen que estar en medios físicos o por medios electrónicos, tienen que ser actualizados y a disposición de los trabajadores y las autoridades competentes, y tienen que guardar cierta confidencialidad para ello. Confidencialidad sobre todo para la parte de la empresa, ¿no? La empresa nunca va a querer pues que se conozca sus tasas de accidentabilidad, ¿no? Fuera de su territorio. Entonces la parte confidencial de las tasas que pueden ocurrir de accidentes, ¿no? Cuántos accidentes hay, quiénes son accidentados, la tasa de peligrosidad, en fin, confidencial para la empresa, es un resultado para la empresa. No vaya a ser que, y como ha ocurrido, que han venido externos para levantar información, accidentes, y de ahí lo presentan en una ponencia. Han habido casos, ¿no?, que se presentan como ponencias, trabajadores de la misma empresa que presentan sus resultados ante un público, y eso ya pierde la parte de confidencialidad cuando se muestra. Si yo trabajo en una empresa y presento tasas, miren chicos, la enfermedad en esta empresa que trabajo está así, o sea, ahí pierdo completamente la confidencialidad ante mis registros. No solamente la parte médica, como hablamos, sino, ¿no?, ver como un todo en la empresa, en la cual pues, se debe de respetar ciertas políticas, y dentro de la política tiene que estar aquí la confidencialidad. Los tipos de registros que se aprueben en esta ley, en este reglamento, están los registros de accidentes de trabajo e incidentes, ¿no?, que deberá constar de la investigación y las medidas correctivas. O sea, si nosotros, si ocurre un accidente de trabajo o un incidente, tenemos que aperturar un registro donde se llenan todos los datos de la persona, que posteriormente lo vamos a ver, ¿no?, el tipo de accidente, la naturaleza, la parte del cuerpo que ha sido lesionada, el por qué, ¿no? Entonces tiene que haber una investigación de por medio para investigar las causas del accidente. Esta investigación determinará pues si ha sido un acto inseguro, si ha sido una condición subestándar, ¿no?, y quién ha tenido la responsabilidad. Les comento que en una
en un hospital, más visitas son de hospitales, hubo una enfermera, ¿no?, que nosotros canalizamos lo que son la vía, y pues retiró la vía, ¿no?, y la aguja no la depositó, tenía que depositarla, sino la dejó en la cama. Cuando terminó el procedimiento comenzó a buscar dónde está, no lo encontraba. Bueno, ya aparecerá. Caminó haciendo sus actividades, con esto se agacha y se incrusta la aguja. Se había ingresado dentro del canguro. Entonces hubo ahí un accidente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿No? Se empieza a investigar, ¿no? Y se vio pues que no había hecho un procedimiento adecuado y no había eliminado, ¿no?, este objeto cortante donde corresponde. Entonces fue pues un acto inseguro por parte de la trabajadora. Y obviamente si es que hay alguna responsabilidad, como por ejemplo si ella llega a contraer hepatitis B o VIH, la responsabilidad no es del trabajador, no es del empleador, es del trabajador por haber hecho ese acto, ¿no?, que no consta en ningún procedimiento, porque en ningún procedimiento dice deja la aguja en la cama, no lo menciona. Entonces ahí determina de quién es responsable y qué no, y al mismo tiempo también dice qué medidas de control se deben de optar, ¿no?, qué medidas correctivas, ¿no? Quizás más difusión, más conocimiento, quizás no estuvo a la mano, ¿no?, el tacho el cual el depósito que debería pues eliminar la aguja. Entonces se hacen las medidas correctivas y se hace un seguimiento del caso. Y esa investigación obviamente no se realiza solo yo, sino es el comité, es un equipo que se realiza. Porque como si yo soy empleador y hago investigación, puedo quizás hacer una investigación de acuerdo al modo como me favorece a mí, ¿no?, que me limpie de responsabilidad. No, tiene que ser un equipo en la cual, en este caso, pues del comité para poder hacer las investigaciones y no solo colocar lo que a mí como empresa me conviene colocar, ¿no?, sino tal como fueron las cosas. Y eso es muy importante para un proceso legal que pueda, o una demanda que pueda haber por medio. Entonces, el registro de enfermedades ocupacionales, ¿no? Hay un registro en el cual pues hace mención y que llenan este registro lo llenan los establecimientos de salud, en la cual tienen que notificar, ¿no?, todas las enfermedades ocupacionales que se atienden tienen 5 días para notificar este tipo de enfermedades. Registros de exámenes médicos, que son las historias clínicas, ocupacionales, igual que las psicológicas también que incluyen, ¿no? Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómicos, ¿no?, que hay que hacer un monitoreo y una hoja de monitoreo. Registro de las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Las estadísticas de seguridad y salud, cuántos accidentes tengo, cuántos incidentes, cuáles de ellos cuáles de ellos tuvieron alguna consecuencia, como los descansos médicos o una incapacidad temporal, parcial. Registros de equipos de seguridad o de emergencia, registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, que eso tiene que estar muy de la mano con incluso hay empresas que tienen la oficina de emergencias y desastres separado. Entonces se tiene que coordinar con ellos, ¿no?, porque tienen que estar dentro del plan o dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y los registros de auditorías, tanto internas como externas. Todos ellos piden en el registro, la ley pide mínimo estos registros, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en lo que es los registros de accidentes e incidentes y lo que son enfermedades ocupacionales. Entonces tenemos el registro. Por cierto, este registro no está todavía del todo bien definido. En el 2005 el Ministerio de Trabajo propuso un aplicativo que después les voy a mostrar sobre el formato a utilizar sobre accidentes de trabajo, ¿no? Utiliza el Ministerio de Trabajo. Otro formato utiliza el Ministerio de Salud, que son las fichas únicas de aviso de accidente de trabajo. Pero todavía no hay un acuerdo en sí qué formato utilizar. Cada ministerio tiene un tipo de formato. Es por ello pues que a veces observamos que los accidentes no hay una buena notificación, hay un subregistro.
Igual sucede con las enfermedades ocupacionales, ¿no? Se desconoce, o el médico prácticamente general, que hace medicina general, todavía no tiene la capacidad de identificar enfermedades ocupacionales. Quizás, y como lo hacen mención, como que a ellos no les consta que sean ocupacionales o no, porque no trabajan en la empresa. Entonces, existen para este llenado de registros ciertas debilidades a nivel nacional, ¿no? Como el que no hay, por ejemplo, un comité que se encargue de la evaluación, pues, de que si la persona tiene una enfermedad propia del trabajo o no. Entonces, son ciertas cosas que condicionan que haya un subregistro tanto de accidentes como de enfermedades ocupacionales. Hay un registro de accidentes que posteriormente lo vamos a ver de manera más detallada. Hay un registro de enfermedades, sobre todo que es diagnóstico médico, ¿no? Y que acá, en esta parte que el Ministerio del Trabajo pide, en algunos aspectos se pierde la parte de confidencialidad, porque se envía este formato con el diagnóstico médico de la persona, el nombre propio. El accidente no hay ningún problema porque el accidente notifica a las empresas, pero en este es el tema de debate, ¿no? Cómo diagnosticar, cómo remitir al Ministerio del Trabajo un diagnóstico médico de una persona. Se pierde este principio. Los registros de extintores. Y bueno, cuando se realiza un accidente, o cuando hay un tema de un accidente, se hace lo que son las investigaciones de accidentes. Entonces, las investigaciones de accidentes o incidentes es un método utilizado para determinar el por qué un evento resulta o está a punto de resultar en lesión, enfermedad o daño a la propiedad. Accidente ya se concreta lo que es la lesión. El daño sucede en un segundo. El incidente es un casi accidente, un casi me caigo, ¿no? Un casi. Entonces, los hallazgos de una investigación bien hechas permitirán establecer las acciones correctivas necesarias para prevenir la recurrencia tanto en el corto como en el largo plazo. Ahora, si bien es cierto, en los accidentes hay un subregistro, en los incidentes peor, no hay casi registro. ¿Por qué? Porque casi siempre no notificamos esos incidentes. O sea, el casi no se notifica. El casi es muy importante porque si nosotros notificamos, se hacen las medidas correctivas del caso y se evita que haya un accidente de trabajo. Entonces, a mayor incidentes, a mayor probabilidad que haya un accidente de trabajo. Y en ellos, pues la pirámide, ¿no?, va mostrando que a mayor es la base, hay mayor riesgo en el que la persona puede terminar en un accidente mortal o un accidente fatal. Las responsabilidades, establecer y designar las responsabilidades dentro de la organización para investigar. Si es un accidente, ¿quién va a investigar? ¿Quiénes se van a reunir? ¿Cómo va a ser informado este accidente? ¿Quién lo va a reportar? ¿Cuándo se investiga, ¿no?, el reporte? ¿Qué reporte se va a utilizar? Cada empresa a veces tiene algún reporte donde pues registran el accidente, ¿no? Se presenta un informe de la investigación por escrito y se desarrolla y da seguimiento a las acciones correctivas. Y ahí, ¿quién va a dar el seguimiento? ¿Quién es el responsable? Para ello tiene que haber toda una organización para lo que respecta a la investigación y reporte de accidentes. Toda la supervisión participan en las actividades relacionadas con la investigación, ¿no? O sea, acá se pide que participe lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos los empleadores son responsables de reportar accidentes e incidentes en los que se vean involucrados, así como participar en la investigación y actividades derivadas o relacionadas de la misma. Se debe decir al trabajador que todos los accidentes sean reportados, de una cartilla, cómo va a ser el sistema de reporte, ¿no?, a su jefe inmediato, a su supervisor, ¿no?, a su líder, o el líder, ¿no? Evidentemente, cómo se ve quién es el inmediato que se va a reportar el suceso. Y automáticamente se toman las medidas del caso. Los accidentes que suceden en empresas, en fábricas, terminan en una atención de urgencia, una atención de emergencia. También sería bueno organizar cómo va a ser ese flujo de emergencia. Si van a tener una ambulancia fija,
¿no? 24 horas, si hay un establecimiento de salud cerca, porque hay que ver también qué acciones tomar frente a un accidente, porque dependiendo de la gravedad, ¿no? Saben ustedes que segundos son muy importantes para pues, que la persona no tenga un daño mayor, ¿no? Incluso hasta salvar la vida del trabajador. Esto va ligado a los accidentes con la forma de cómo organizar. Si es que hay un servicio de emergencia o de urgencia dentro de las fábricas, ¿no? Algunos contratan, por ejemplo, contratan a esa alerta médica, que están constantemente ahí con una ambulancia, ¿no? Las 24 horas, tienen que se trasladan. O sea, tienen que ver su sistema de información ante un accidente o un evento pues, que pongan en peligro la salud del trabajador, ¿no? Cuanto a lesión. Los elementos para la reducción de la siniestralidad de accidentes. Investigación de todos los accidentes e incidentes tan pronto como sea posible. Tiene que haber un sistema de información, así sea por correo electrónico, sistemas, ustedes ven la forma como se organizan. Pero tiene que comunicar inmediatamente el accidente, realizar la investigación que corresponde y optar las medidas correctivas y ver que esas medidas correctivas hayan sido ya levantadas. No modificar la escena del caso hasta que la investigación se haya completado. Si sucede un evento adverso, ¿no? Por ejemplo en este caso, por un roto ahí, ¿no? Entonces se tiene que ir inmediatamente y ver toda la escena, cómo sucedió el accidente. Pasando los días, eso ya pierde un poco de credibilidad, ¿no? Entonces se tiene que inmediatamente actuar. Y lo otro, pues, que te permite inmediatamente interrogar a la persona. La persona interrogas y habla lo que verdaderamente sucedió en ese momento. Si la entrevistas 2 o 3 días después, ahí ya hay un problema, ¿no? Que la persona, mientras más tiempo ocurre, más se va, ya le da como una... trata de dar la responsabilidad de su acto hacia el empleador. O sea, él es el que es responsable de ello, sino que trata de adecuar la escena o su entrevista, ¿no? De tal forma que el empleador sea el responsable. Entonces, si nosotros actuamos inmediatamente, van a hablar realmente de lo que pasó, ¿no? Como un trabajador que digo, sí, hubo una descarga eléctrica. La descarga eléctrica sabemos que siempre nos tumba hacia atrás, ¿no? Pero él, conforme mencionó que la descarga eléctrica lo había tumbado hacia adelante. O sea, era de un soldador que hacía soldaduras en una empresa, pero también tenía soldadura en casa también. Entonces él había notificado un accidente de trabajo, pero no en el momento. O sea, eso también hay que concientizar a los trabajadores que en ese momento se tienen que notificar los accidentes, no al otro día, porque ya no tiene validez. Obviamente ante una demanda sí, pero imagínense que entra ante una demanda, corroborar, tomar su tiempo. Entonces esta persona había ido a atenderse a un establecimiento diciendo, bueno, que había tenido una descarga eléctrica en el trabajo. Entonces dije, pero ¿en qué momento? Si nadie notificó, nadie hizo nada. Pasaron unos días y dijeron que sí, que la descarga eléctrica lo había tomado hacia adelante. Cosas medias contradictorias. Y por ahí salió que en casa también hacía soldadura. Entonces el proceso era investigar si verdaderamente fue en el trabajo o no fue en el trabajo. Porque la descarga pudo adquirirlo en la casa. Fue un tema de quemadura que tuvo. Entonces es importante eso, ¿no? Que un accidente inmediatamente tiene que ser notificado, ¿no? Y si hay para enviar a un establecimiento de salud, que sea acompañado por una asistenta social, que hay agentes sociales que pueden acompañar, y pues ser informado en los establecimientos como accidente de trabajo. Porque a veces llegan muchas personas que todo es accidente de trabajo y al final no es accidente de trabajo, pero no es responsabilidad del establecimiento de salud, porque si ellos notifican como accidente de trabajo, ya viene toda una parte de investigación donde se corroborará pues, si fue o no fue accidente de trabajo. Determinación, dice, de las causas inmediatas y raíces, y establecer un sistema para dar seguimiento a las acciones correctivas, ¿no? Tener ahí una hoja de chequeo donde nos continuamente pues, monitoreando, ¿no? Las acciones que uno tiene que tomar en el día. Los elementos para la reducción: desarrollo de acciones correctivas basadas en las causas raíz que prevengan la reincidencia.
Si yo tengo una reincidencia en un accidente, pues obviamente se vuelve a repetir, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Quizás mis medidas correctivas no fueron eficaces. Quizás tenga que cambiar de medidas correctivas, ¿no? Entonces, permite ello, ¿no? Permite ver, la idea es que no haya una reincidencia en medidas correctivas. Establecer un sistema de seguimiento que involucre a la autoridad de cada área. Nosotros no podemos tampoco responsabilizar. Imagínense una fábrica con una empresa que tenga 5.000 empleados, no vamos a estar al tanto de los 5.000 y de cada área. No, que hay que también dar cierta responsabilidad a cada líder, a cada jefe, ¿no? Que pues vea y haga seguimiento a las acciones correctivas que se han recomendado. Análisis anual de las tendencias de accidentes. Los accidentes, a veces al ingreso de algunas empresas se notifican, ¿no? 20 días sin accidentes, ¿no? 30 días cero accidentes. Van sumando, van viendo cuántos accidentes tienen. También hay una pirámide. A los 300 días, 12 accidentes, ¿no? Siempre hay una nota ahí al ingreso respecto a lo que es accidente. Hay una pirámide, la pirámide de Henry, que mide, que te dice, ¿no?, cuántos incidentes, accidentes y accidentes fatales pueden haber, ¿no? Que hay una probabilidad. Mientras más ancha la base, mayor probabilidad que haya un accidente mortal. La investigación de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud del trabajo permite determinar las causas inmediatas, o sea, qué es lo que sucedió, cuáles fueron los actos en estas personas que realizaron, o quizás hubieron condiciones subestándar, o sea, quizás mi infraestructura o la forma como organicé el trabajo estuvo mal hecha, que provocó un accidente, ¿no? Eso es la condición subestándar, y el acto es la forma como yo realizo la actividad que realizo. Bueno, las causas básicas, ¿no? Las causas básicas son los factores personales y los factores del trabajo, y cualquier diferencia del sistema de gestión sobre el trabajo para la planificación de la acción correctiva pertinente. Yo tengo que ver en eso, en las causas inmediatas, en las básicas, dentro de mi sistema, qué problemas tengo. Si es que yo tengo un accidente, yo tengo que evaluar todo mi sistema. El accidente es un indicador negativo, entonces eso significa que en algún punto de mi sistema hay un error. Y tengo que volver a ver mi identificación de peligros y evaluaciones de riesgo. Quizás no esté considerado ese motivo o esa causa que produjo el accidente, ¿no? Todo eso es un proceso continuo. Este es el triángulo de Henry, que te dice que por cada 600 incidentes tienes 30 que pueden provocar daños a la propiedad, 10 accidentes leves y un accidente incapacitante. Entonces, si ustedes manejan esa pirámide, casi cuando la base se ensancha más, hay mayor probabilidad que haya un accidente incapacitante o un accidente mortal, ¿no? Entonces, sería bueno, ¿no?, que implementar este triángulo para pues tener la precaución. Wow, se está echando, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos accidentes? Vamos a investigar, vamos a ver, porque la idea es no llegar a esto. Entonces, para la investigación de accidentes tiene todo, y lo que son enfermedades, hay una metodología, ¿no?, que hay que establecer qué tipo de metodología se va a utilizar. Ustedes ya ven cómo se va a realizar este proceso de investigación, el análisis, ¿no?, las medidas preventivas y determinar y clasificar las causas. Y todo eso tiene que dar a través de una comunicación. Quizás tengan también un medio estadístico, porque tiene que haber un análisis estadístico para nosotros evidenciar pues el problema en sí, ¿no? Los índices, ¿no?, los índices o la tasa de accidentabilidad que puede haber en los días perdidos, etcétera, ¿no? Entonces, para la investigación de accidentes y enfermedades tenemos los métodos del árbol de causas, el método de análisis de la cadena causal, ¿no?, el método de síntomas, causas y el método de diagrama de Ishikawa. Existen mucho más métodos, ¿no? Pero ese es el que más se utiliza, el modelo de causalidad
el por qué. O sea, si ya tengo un accidente o una pérdida en la persona, propiedad o en el proceso de ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Pasó el accidente, contacto con energía, por ejemplo, o sustancias, ¿no? ¿Y por qué hubo contacto? Porque pues no hubo acciones inmediatas, ¿no? Condiciones subestándares. ¿Y por qué hubieron condiciones subestándares? Pero quizás hubieron ciertos factores, ¿no? Los personales como el trabajo que desarrollaron. ¿Y por qué hubieron esas causas? Porque pues los programas fueron inadecuados, hay estándares inadecuados del programa o incumplimiento de algunos estándares. O sea, esto es lo que se tiene que cortar, y esto es lo que se tiene que controlar, y esto es lo que se tiene que actuar, ¿no? En las faltas, en este caso faltas de control. Entonces, el por qué te lleva a la raíz del problema. Y eso es donde uno tiene que implementar un programa y dar seguimiento, y eso es lo que debe de levantar las observaciones que uno plantea para que no llegue pues a las pérdidas, ¿no? Tanto de la persona, de la propiedad y del proceso, si es que hablamos de un sistema integrado. En que eso también lo establece el decreto, el reglamento de la ley. El del análisis del pescado, ¿no? Mantiene el análisis basado en los hechos, genera muchas causas, analiza las causas para determinar cuáles deben priorizarse en la investigación, investiga igualmente las causas para determinar la causa raíz, busca en más de una causa raíz, desarrolla acciones correctivas para cada raíz, identifica lo que son tendencias y tenemos pues que pueden ser agrupadas, ¿no? Agrupadas en máquinas, materiales, en métodos o en las personas, ¿no? El por qué también se va viendo ahí, hay una mezcla, ¿no? El por qué se desarrolla y el por qué llegamos a la raíz, y nuevamente el único objetivo es el bienestar de la persona y que no llegue a un accidente o algún daño o alguna enfermedad. El otro es el análisis de Pareto, ¿no? Que recolecta datos y los agrupa, limita el número de categorías, necesita sí de un medio, en este caso del equipo de cómputo, puede analizarse varios problemas en niveles, ¿no? El análisis de Pareto dice que es una técnica estadística usada para identificar los factores de mayor contribución y los datos son analizados en un gráfico, ¿no? Y son más efectivos cuando se tiene más tiempo y se reúnen más datos para el análisis. Este dato de Pareto, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, revisamos lo que son los problemas en máquina, ¿no? Vemos, pues sacamos los porcentajes de incidencia. El que tiene, si nosotros vamos nuestras acciones al que tiene mayor salida del 80% o más, recaído por ejemplo al 75%, ¿no? Sé que se resuelve el otro porcentaje de las causas. Resolviendo el de mayor porcentaje, se resuelve automáticamente los otros. Eso es un poco que te da Pareto, ¿no? La escala de Pareto. Entonces, nosotros controlamos esa actividad y pues automáticamente las otras comienzan a descender. Entonces, en resumen, dice, todos los niveles deben estar involucrados en la investigación. La respuesta adecuada a accidentes, incidentes, enfermedades. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente al accidente, a los incidentes y a la enfermedad? ¿Cuáles van a ser nuestras técnicas de investigación si sucede cualquiera de esas tres? ¿Cuáles van a ser nuestro actuar, ¿no? ¿Cuál va a ser el método de analizar la causa, el porqué de estos problemas, ¿no? El reporte, bajo qué se va a hacer el reporte, escrito, magnético, firma, ¿no? Y el seguimiento de todos los niveles de los accidentes, ¿no? Ese seguimiento y todos tienen que conocer cuáles son los controles que se van a realizar. Las claves para una investigación exitosa es el planeamiento, ¿no? Tengo que entender todo lo que es, cómo lo voy a realizar, con qué frecuencia, si es que hay un tipo de presupuesto también para realizar ese tipo de investigación. Ir a la escena, ¿no? Ir a la escena con todo el equipo, activar el proceso de investigación, investigar las cosas en sí utilizando los métodos. Por eso siempre se utiliza el por qué, ¿no? ¿Qué pasó? Que es el más común. Cuidar a la persona lesionada, o sea, si está lesionada, no vamos a ver la escena del accidente, ¿no? Y a la persona obviamente no la vamos a atender, sino es brindar la atención a la persona, proteger a la propiedad, reunir y preservar las evidencias, entrevistar y tratar con las distracciones, notificación de reporte y seguimiento, incluso se hacen lo que es las investigaciones de testigos.
Y los testigos también se suelen se escribe en la parte de la investigación. ¿Quiénes son los testigos? ¿No? Y firma, nombre, apellido, etcétera, ¿no? de los testigos que evidenciaron el accidente. Las fallas más comunes en el proceso es no encuadrar el accidente en una o varias causas raíz, ¿no? A veces no se lleva a un porqué, no se llega a una raíz o determinar en un solo problema, ¿no? Se tienen muchas raíces, entonces como que tenemos que tener un enfoque en la cual podamos integrar estas causas raíz, ¿no? y actuar sobre ellas. A veces tratamos de buscar culpables, ¿no? Bueno, tú eres el culpable porque hiciste eso. No se trata de buscar ningún tipo de culpables. Tiempo y recursos insuficientes, no tengo tiempo, no voy, ya mañana lo haré, ¿no? Pobre involucramiento de la gerencia, bueno, un accidente se cayó ya, que se levante y continuamos, ¿no? Falta de entrenamiento, ¿no? Esto de acá es muy importante, la parte de entrenar a las personas quizás en hacer actividades que obviamente no involucra ciertas destrezas, ¿no? Que tiene que desarrollar esta persona para desempeñar su puesto. No se lleva a cabo el seguimiento correcto por no realizar el proceso de investigación en el lugar del accidente. Los seguimientos correctos, ¿no? Obviamente, si uno no investiga, no va a haber medidas correctivas. Yo de mi sitio, bueno, a ver, cuéntenme qué pasó, y de ahí yo no puedo hacer las medidas correctivas. Tengo que ir al mismo lugar y verificar si se puede optar esas medidas correctivas. A la distancia no se puede. No se va a realizar una investigación a distancia. No se comparten las enseñanzas del caso. Reducir las causas del accidente a solo descuido. Bueno, te descuidaste, ¿no? Minimizar el accidente. Eso es lo que tenemos, es minimizar. Así que otro día no se va a caer. Se cayó, bueno, otro día sabe, otro día no se va a caer, ¿no? O ya se acostumbra, ¿no? Cuando pasa una vez vi hay que impedir el paso, ¿no? Había un desnivel. Cuando paso, pues, casi también me caigo, ¿no? Me dicen, no, ya no pasa nada, porque ya los que trabajan acá ya saben que hay eso y toman atención a ello. O sea, no es porque ya se acostumbraron a esquivar ese problema, ¿no? Sino que tiene que haber una medida correctiva del caso. No porque ya se acostumbraron todos, tiene que haberlo, porque hay personas ajenas que ingresan y pueden tener el accidente. Como un muro que hay en una oficina de un hospital, no hay un muro ahí en la administración y el que menos se ha caído. Porque están los escritorios, ¿no? Y hay un muro así que de una altura más o menos de este tamaño. Y no se dan cuenta, ¿quién va a pensar que va a haber un muro cuando tú volteas y te caes? O sea, no, ya se acostumbraron a levantar el pie, ya, pero, o sea, es el personal que trabaja ahí nomás. Pero eso no, imagínense, pasar y levantar el pie cada rato tampoco no es. Accidentes e incidentes que no se reportan, que en su mayoría se da, ¿no? Los accidentes que no son reportados porque la misma persona, el mismo trabajador minimiza también el accidente. Me levanté de mi asiento y me choqué contra la madera donde se guardan los archivos, y minimizan, ¿no? Y dicen, bueno, son un accidente de trabajo, pero sí es un accidente. Sí es un incidente, viene siendo un incidente, ¿no? de trabajo. Entonces, el mismo trabajador a veces minimiza. Entonces, se tiene que seleccionar, las herramientas correctas, ¿no? Tiene que ver cuáles van a ser los métodos, cuáles son más eficaces, cuáles van a ser más rápido de aprender, ¿no? Puede usarse para identificar tendencias, combinadas, ni orden, ¿no? Se puede, o sea, yo misma o uno mismo ve qué método puedo utilizar, ¿no? Qué método para mí es más fácil de hacerlo. Entonces, ¿qué hacer ante un accidente, enfermedad o incidente mayor? Se da lo que es la atención del trabajador o la propiedad. Primero es la persona, se realiza lo que es la atención, luego se realiza lo que es la investigación y posteriormente se comunica a la autoridad competente. Cada ello está, ¿no? La atención, de por sí, la Ley General de Salud dice que hay que atender, dar prioridad a la atención de la persona. Luego, realizar la investigación y el comunicar está en el decreto, en el reglamento de la ley 9783, que tanto se comunica al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se comunica los accidentes, los incidentes peligrosos y las enfermedades ocupacionales. El empleador, o sea, la parte trabajadora, tiene que notificar los accidentes de trabajo mortales. Los mortales tienen que notificar al empleador dentro de un plazo máximo de 24 horas de ocurrido.
Ellos tienen la obligación de notificar los accidentes de trabajo mortales o fatales. Los incidentes peligrosos dentro de un plazo también máximo de 24 horas de ocurrido. Y los centros médicos asistenciales tienen que notificar los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente ocurrido. O sea, estamos septiembre, ¿no? Si el accidente, o sea, hasta el día de 28, 29, 30, ¿no? 30, ya. Todo lo ocurrido hasta el 30 de septiembre, yo tengo hasta el día 30, 31 del próximo mes para notificar mis accidentes de trabajo, todo tipo de accidente. Y las enfermedades ocupacionales dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de conocido diagnóstico. Esto lo hacen los centros médicos asistenciales. Ahora, para los que trabajan, para los que no son del rubro de salud, es fácil hacer estos dos temas, ¿no? O sea, si es una fábrica, textilería, etcétera, yo solamente notifico accidentes mortales, incidentes peligrosos. Si yo soy un centro de salud, notifico mis accidentes de trabajo y mis enfermedades ocupacionales. Pero en un establecimiento de salud, en un hospital, yo hago las dos cosas. Yo como hospital, si bien es cierto, tengo que notificar todos mis accidentes de trabajo, mis enfermedades ocupacionales, no me dice pues que notifique mis accidentes fatales, pero sí tengo trabajadores yo ahí, entonces yo me convierto en una empresa, sacándonos el término de salud, y tengo que notificar mis accidentes de trabajo mortales, si es que un trabajador de mi hospital, de mi establecimiento, no sufre un accidente mortal, y si sufre un incidente peligroso, ¿no? Entonces también lo tengo que notificar. O sea, los establecimientos de salud tienen estos dos. Entonces, nosotros utilizamos por tener tanto el micrófono en la mano, me dio calambre. A ver, vamos. Nosotros notificamos a través del SAT, esa es una presentación del Ministerio de Trabajo, ¿no? el que diga de que toda empresa tiene que notificar a través de una plataforma virtual, ¿no? Que está manejado por el sistema informático del Ministerio de Trabajo, ¿no? En la cual se notifican accidentes de trabajo, accidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, y está a cargo de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad en el Trabajo. El contenido existe una normativa, si bien es cierto, o es del 2005, ¿no? Pero actualmente se utiliza, porque es el único medio de informar al Ministerio del Trabajo. Entonces, tiene ciertas generalidades, que vamos a verlo. Entonces, para ellos, ¿qué es un sistema de accidentes de trabajo? Llamado como el SAT. Es una aplicación electrónica desarrollada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, diseñada para notificación y registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Todos tienen acceso a este SAT a través de la página web del Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son los beneficios del registro de notificación electrónica? Permite consolidar las notificaciones en un solo sistema. O sea, todo a nivel nacional tienen acceso a este sistema. Cuantificar y preparar información estadística real, ¿no? Pero son muy pocos los que envían, muy pocos los que notifican. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo de ser inspeccionados. A veces cuando uno notifica, el Ministerio de Trabajo dice, bueno, notificaste, va y va corriendo a inspeccionar la empresa, ¿no? Tiene una desventaja para los empleadores si es que notifican los accidentes del Ministerio de Trabajo, pero también el trabajador tiene un derecho, porque si él se accidenta, puede ir al Ministerio de Trabajo a pedir el reporte de su accidente. Y ellos tienen que darle el reporte del accidente si es que quiere proceder a una demanda. Y si no se encuentra en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo igual va al lugar y dice, ¿por qué no registraste hasta el accidente? Entonces, ahí hay problemas, ¿no? Hay multas de por medio. Dicen, identificar las actividades económicas con mayor riesgo va a depender del departamento, de la jurisdicción. Hay sitios donde la mayor probabilidad de accidentes son las intoxicaciones por órganos fosforados que se indican en la parte de la agricultura, ¿no?
simplificar el procedimiento de comunicación entre instituciones en el proceso de notificación y registro. Existe, el Ministerio de Trabajo tiene este sistema, el Ministerio de Salud tiene otro sistema, que lo utilizan solo los establecimientos de salud. Por eso solo voy a presentarlo del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Salud se llaman las fichas únicas de aviso de accidentes de trabajo y solamente son accidentes de trabajo que se notifican. Entonces, este sistema es mucho más amplio, pero como digo, no solamente trabajo y salud tienen, sino cada ministerio tiene un sistema de información. Entonces todavía está pendiente de que se reúnan y que formen un solo registro de sistema, para que no haya tantas notificaciones. Entonces, vemos, ¿no? 30 accidentes a nivel de 30 accidentes. En mi región yo tengo, el año pasado he tenido 560 accidentes de trabajo, en la cual obviamente también hay subregistro, pero a nivel nacional no hay 30, porque no hay una buena comunicación, no hay un solo sistema que pueda regularlos, hay problemas, pero el que la ley menciona es lo de trabajo, al menos para las empresas privadas. Para las estatales, en cuanto a establecimiento de salud, todavía está por verse, pero en las empresas que son privadas, sí o sí tienen que reportar al Ministerio de Trabajo. La ley, la base legal, la 29783, Ley sobre Salud en el Trabajo, de fecha del 20 de agosto de 2011, y el Decreto Supremo, que es el reglamento de la ley que salió el 25 de abril del 2012. Con respecto a la notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, se encuentra en un artículo. Dice, la obligación y plazo para notificar los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, habla de la parte de empleadores, que los accidentes de trabajo mortal, los accidentes peligrosos tienen un plazo de 24 horas de ocurrido, y en los centros médicos asistenciales, llámense públicos, privados, militar, policial o de la seguridad social, ¿no?, tienen que notificar los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, y las enfermedades ocupacionales dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Es obligatorio. Si el establecimiento de salud no notifica, va a inspección y decana. Porque va al Ministerio de Trabajo y dice, bueno, a mí me dijeron que tengo una enfermedad ocupacional, entonces quiero mi ficha, mi reporte que se me ha notificado. Si el Ministerio de Trabajo tiene la ficha del reporte, se lo entrega y puede hacer la demanda correspondiente, ¿no?, de la enfermedad ocupacional. Si es que no entrega, va al mismo establecimiento de salud a preguntar por qué no notificaron. Es más, ve toda la parte si se implementó el sistema de gestión en el establecimiento de salud. Establecimiento de salud, hablo en general, incluye incluso hospitales. No solamente un centro de salud o una posta, sino en general. Establecimiento de salud se refiere a centros de salud, puestos de salud, hospitales. La obligación de informar, dice, cualquier otro tipo de situación que ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito laboral prevista en el literal C del artículo 82 de la ley, será efectuada en aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Al momento de notificar accidentes de trabajo, al final nosotros ponemos un resumen de lo que pasó, alguna observación. Entonces, el Ministerio de Trabajo es el que va e inspecciona si sí o no sucedió el accidente. Incluso ellos dan la parte de la indemnización. Es que sucedió el accidente y una pérdida, ¿no?, de algún miembro del cuerpo, entonces ellos dan lo que es la parte de la indemnización y dicen cuándo tienen que indemnizar a la persona. Dentro de los plazos, dice la notificación de los accidentes, ¿no? Dentro de los plazos establecidos en el artículo precedente, los empleadores y los centros médicos asistenciales deben cumplir con la obligación de notificar los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales según corresponda, mediante el empleo del sistema informático de accidentes de trabajo, accidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Un aplicativo pues, que pone a disposición en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Todos tienen que hacer uso del aplicativo electrónico. Si como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional se produjera la muerte del trabajador, el centro médico asistencial público, privado, militar o policial, donde el trabajador es atendido, deberá notificar dicha circunstancia al Ministerio de Trabajo. O sea, si la empresa fallece una persona dentro de la empresa es quien notifica.
Si es que hay un accidente, ¿no? Si es que hay un accidente, lo llevan, lo trasladan al centro asistencial, y en el centro asistencial u hospital, ¿no? Sucediera la muerte de la persona, del trabajador, ellos tienen que notificar la muerte o el accidente mortal. ¿Sí? La empresa ya no lo notificaría, porque falleció en el establecimiento. Pero si fallece en la misma empresa, la empresa tiene que notificar el accidente mortal. Las especificaciones mínimas para lo que es este aplicativo: no se requieren instalaciones de programas automáticamente. Uno ingresa, ¿no?, la computadora, 24, Windows, ¿no?, 1 GB de memoria, 40 de disco duro. Internet sí tiene que sí o sí tener, y si no tiene internet, el formato de la ficha se llena y se remite al Ministerio de Trabajo. Es que no contaban con internet, ¿no? Y la Adobe. Uno ubica el enlace, ingresa a la página del Ministerio de Trabajo, que es www.mitra.gov.pe. En la parte K ven lo que es notificación de accidentes, ingresa a la notificación de accidentes y automáticamente le sale esta ventanita donde les pide el número de RUT, número de usuario y la clave SOL. O sea, toda empresa tiene registrado de una manera electrónica y ello deriva una clave. Estos 3 datos lo tienen, sobre todo lo tienen en la unidad de economía, administración que maneja. Han habido inconvenientes al dar esta clave. Van a surgir inconvenientes porque esta clave tiene acceso a lo que es dinero de la empresa, de la SUNAT, recibos electrónicos, etc. Entonces van a tener ciertas dificultades ahí al solicitar, y lo hemos tenido. Pues ya queda en cada empresa ver cómo se organiza, ¿no? Cómo se organizan para tener acceso a esta clave. Llaman al de economía, llaman al que tiene responsabilidad justo de esta clave, él mismo lo ingresa y nosotros notificamos. Solamente nos encargamos de ingresar los datos. Y una vez que se termina, se cierra y terminó, ¿no? Porque sí les digo que esta clave de acá, la clave RU y la clave SOL, tiene acceso a mucha información, sobre todo en el sector público, ¿no? El SIGA, el SIAD, haces pedidos, puedes hacer compras, etc. Entonces, y obviamente hay responsabilidades ahí. Entonces, en la ventanilla, ustedes abren automáticamente la página, ahí salen los sistemas, accidentes de trabajo, y dan clic ahí y sale la máquina, ¿no? En servicios. Bueno, este es otro tipo de enlace, pero si lo encuentran, ¿no? Pero el más sencillo es el primero. Ingresan a la página y automáticamente en el margen izquierdo, ahí sale lo del sistema de notificación de accidentes de trabajo. Pues la clave SAP, una vez ingresan, colocan el RUT, el usuario y la clave, les apertura este sistema. O sea, este sistema, este cuadrito, te abre para... Dice, ¿eres empresa o eres centro asistencial? Si eres empresa, vas a notificar accidentes mortales o incidentes peligrosos. Y si eres centro asistencial, vas a aplicar aviso de accidentes de trabajo o aviso de enfermedades ocupacionales. Entonces, si yo soy empresa, obviamente solo para empresas y solo para centros asistenciales. Entonces, para un accidente mortal se llena la parte de datos del empleador, ¿no? La parte del RU, departamento, provincia, dirección, manzana, número de trabajadores, cuántos varones, cuántas mujeres trabajan, ¿no? Entonces el correo electrónico, toda la parte de datos de empleador. Después viene la parte donde los datos de donde el trabajador ejecuta su labor. O sea, si es en la misma empresa, hay un clic para hacerle un check y automáticamente se llena esto, o si quizás es en otra empresa, trabajo en un sitio, mi empresa es en un sitio pero trabajo en otro lugar o en otra área, sobre todo por ejemplo con service, mis trabajadores están aquí pero trabajan en otra empresa. Lleno los datos es que trabajaron y ejecutan su labor, donde ejecuta su labor, datos del trabajador, que están los datos de afiliación, ¿no? DNI, nombres, departamentos, direcciones, qué grupos, si es obrero, si es técnico, si está asegurado o no, si tiene su seguro complementario de trabajo de riesgo, si tiene la forma en la cual el accidente se dio, la fecha del accidente, ¿no?
los agentes causales del accidente, la forma en la cual se accidentó, se despliega, ¿sí? Está para desplegar y solo está para elegir las opciones que brinda, ¿no? Si es que hubo daño en qué zona del cuerpo está, en qué momento se dio, ¿no? Se cayó un objeto, se resbaló, que de nivel, se afectó el dedo, la mano, la muñeca, el ojo. Entonces son condiciones en las cuales puede llevar el accidente y están ahí y solamente está para desplegar y seleccionar. En accidentes mortales igual está el dato. Este es el dato del trabajador, que está mucho más grande, ¿no? Ya. En lo que es incidentes peligrosos, igual están los mismos datos del empleador, los mismos datos de donde el trabajador ejecuta su labor y los datos del incidente, ¿no? Donde informa del incidente, o fecha, perdón, del incidente, hora en el que el incidente se produjo, tanto en horas como en minutos, y el tipo de incidente que se dio. También desglosan y ubican el tipo de incidente y algunos comentarios que ustedes crean conveniente realizar, un máximo de 255 caracteres. Este es los datos mucho más grandes, ¿no? Hora, el horario del incidente, el tipo de incidente peligroso, ¿no? Y alguna descripción. En los accidentes de trabajo que se realiza igual forma, eso se notifica a través de los establecimientos de salud, igual están datos de los empleadores, datos de los trabajadores, que es exactamente lo mismo, datos del trabajador y datos del accidente de trabajo. Dentro de los accidentes de trabajo, el tipo de documento del trabajador, datos del trabajador, el DNI, el apellido, etcétera, departamentos, direcciones, manzanas, las categorías, ¿no? Y los datos de incidente, la fecha, la hora, en horas y minutos, la forma en que se produjo el accidente, el agente causante del accidente, ¿no? La certificación médica, el RUC del establecimiento de salud, en la fecha en que ingresó, la parte del cuerpo que fue afectado, la naturaleza de la lesión y en qué terminó. Terminó en accidente leve, ya vino, se atendió y se fue, un accidente incapacitante o un accidente mortal, ¿no? El nombre del médico y la colegiatura. Esto es opcional. Los que están con asteriscos es obligatorio. Lo que no está con asterisco es opcional, porque tienen temor a veces, ¿no? Cuando pongo accidente o pongo el diagnóstico y el nombre del médico, y de ahí van a hacer la auditoría, y también tienen temor los médicos en llenar esta parte. En enfermedades ocupacionales, igualmente, los datos del empleador, datos de donde el trabajador ejecuta su labor, datos del trabajador y datos de la enfermedad ocupacional. Y dentro de la enfermedad se pone el diagnóstico, que hay un check para desglosar y ver qué enfermedad ocupacional sufre el trabajador, y los factores causantes, si fue por riesgo físico, bioquímico, biológico, disergonómico, debemos corregir, porque casi todo van a encontrar ergonómico, pero debería de decir disergonómico, y factores psicosociales. Miren, lo psicosocial cómo cobra importancia. El estrés laboral es una enfermedad ocupacional, ¿no? El centro asistencial, en el cual se llena automáticamente, porque si tú llenas la primera parte de datos del empleador, obviamente, o el centro de salud, pones el número de RUC, automáticamente sale y se llenan ya los espacios, la fecha que ingresó y el nombre del médico en la colegiatura. Entonces, al final, te va a salir para imprimir o vista previa y te sale en un PDF. Y puedes imprimir y tienes la notificación ya escrita o la guardas. Entonces, se llena, se registra. Ojo que hay que revisarlo, porque una vez guardado ya no se puede corregir. Una sola vez. Se llena, vista previa, lo corriges, lees cada uno, ¿no? Y si está bien todo, le das guardar. Entonces, hay una forma de buscar en los reportes, ¿no? Hay forma para buscar mis accidentes, pero mío, los que yo he ingresado, nada más. De otras personas yo no puedo ingresar, ¿ya? Mis tipos, mi código, ¿no? Si yo quiero ubicar un accidente de trabajo que ha sido reportado,
eso es mucho más grande, ¿no? Yo pongo accidente de trabajo, busco el nombre, pongo buscar y automáticamente me sale la persona y puedo imprimir el voucher. Si es que lo extravié, si es que quiero depresión, etc. Lo puedo buscar, pero solo de los que yo notifico, nada más. No puedo ingresar a otro de otra empresa, no me permite el sistema, ¿no? Y esta es la impresión de la ficha del reporte que sale, ¿no? Al final. Y obviamente el Ministerio de Trabajo, y que ustedes también pueden desarrollar, hay boletines estadísticos, ¿no? en la cual hay lo que nosotros hacemos el aplicativo, incidentes, accidentes, quiénes son los de que mayormente se accidentan, varones, mujeres, empleados, obreros, qué tipo, qué agente causada, naturaleza, etcétera. Todo lo que pueden sacar de los accidentes y enfermedades, ellos lo transforman en boletines y lo podemos leer, usar y quizás aplicar en nuestra misma institución, ¿no? Y elaborar boletines para conocimiento nuestro, ¿no? Para conocimiento de la parte que toma la decisión y la parte trabajadora también, ¿no? Esos son los boletines, ¿no? Por ejemplo, acá hay un cuadro de tipo de notificación según regiones, o si ustedes pueden tener según áreas, según direcciones, según cargo, etcétera, y arman sus cuadritos estadísticos. Entonces, hay boletines, como digo, ustedes van a ver números, hay un subregistro, ¿no? Pero nuestro país optó por lo de la ley, es muy buena la ley, es muy buena el sistema de gestión, seguridad, salud en el trabajo, pero como toda implementación tiene un tiempo, ¿no? Y comprometerse y identificarse con la ley toma su tiempo, y cada sector tiene que corroborar y colaborar porque es multisectorial. Todos los ministerios tienen que trabajar la parte de créditos, tienen que tener un aporte para bueno, ahí está la consulta del Ministerio de Trabajo, ¿no? En la cual el aplicativo SAT pertenece al Ministerio de Trabajo. Cualquier consulta, si pueden o no pueden ingresar, es a través de ellos. Pero como digo, es obligación de cada parte empleador notificar accidentes y enfermedades ocupacionales. Es todo. No sé si tendrán alguna pregunta. Muy bien, es importante sus preguntas. A ver, por favor. Con respecto a los registros, a mí me pasaron varios PDFs que decían, no sé de qué ley, de qué decreto será, pero decía anexo 1, anexo 2, anexo 3. Y había varios formatos aprobados por el Ministerio de Trabajo que van desde el registro de incidentes, enfermedades, accidentes, hasta cómo hacer un IPER, MAPER, todos. Y la empresa donde yo estoy tiene sus registros también, pero son muy diferentes a los que están ahí. Los de los PDF son bastante completos y bien específicos, y los de la empresa no son tanto, pero sin embargo tienen el mismo nombre y tienen su código y todo. Entonces mi pregunta es, y como se dijo que esos, porque mostraron unos formatos al comienzo, y como dijo que se podían modificar, la pregunta es, ¿qué tanto se pueden modificar esos formatos? Porque si es que están aprobando unos formatos, entonces supongo que tienen que ser aplicados tal cual en cada empresa y no deberían ser modificados. Pues si se puede, ¿en cuánto? ¿En qué medida se puede modificar? La ley establece unos modelos de registro, pero es modelo de registros. Tanto para equipos, inducción, capacitación, que ahora están a 0.50, que les comenté. Con respecto a lo de la notificación de accidentes de trabajo, netamente accidentes, y la ley especifica que es la autoridad competente y hay los formatos del Ministerio de Trabajo, el que da los formatos. Esos formatos ya están establecidos porque tienes que notificar a través de un sistema de accidentes de trabajo, un sistema de notificación de accidentes de trabajo. Entonces, eso ya está establecido, la forma de notificación. Ahora, ustedes puedan agregar a ese formato una que otro dato, lo pueden hacer, pero ese está estandarizado, al menos para el ministerio, y por el momento lo que está es válido. O sea, no puede. Para la metodología de investigación, cada empleador puede optar una metodología de investigación,
no te lo pide el sistema, pero sí deben de tenerlo, ¿no? Y con respecto a lo que mencioné de las historias clínicas ocupacionales, sí, es una base la que dan. Y depende ya de cada alumno encontrar un punto que no está en la historia, que no está, pero es más de no desprenderse o no irse, quitar algún punto que sí está establecido, ¿no? Le pueden agregar de acuerdo a las condiciones, modificar o adecuar la historia o otros documentos lo pueden hacer, pero no pueden salirse del marco normativo. Para los registros, vuelvo a repetir, el sistema de gestión que plantea la ley es un modelo, que lo pueden coger, lo pueden tomar como modelo, lo pueden aplicar tal cual. Doctora, una consulta. En el caso, por ejemplo, de los motorizados, se podría decir, los que conducen motocicleta y que pertenecen a una institución, mayormente cuando ellos se accidentan en horario de trabajo, cuando uno va a la clínica y los reporta como tal, la clínica lo pasa como un accidente de tránsito, porque lo cubre el SOAT y no considera el aspecto de accidente de trabajo. ¿Cómo se maneja eso? Pues todos los trabajadores tienen un seguro complementario de trabajo de riesgo. Primero optamos por ellos. O sea, todos tienen que tener un seguro complementario de trabajo de riesgo. Si hay un accidente de trabajo, puede cubrirlo quizás el SOAT, ¿no? Pero lo más recomendable es que sea el mismo seguro complementario de trabajo de riesgo que cubra ese tipo de accidente. Porque el SOAT es para accidentes que están... Yo tengo mi carro particular, manejo y choco, ¿no? Y el SOAT me puede cubrir ese efecto. Pero si está dentro de mi trabajo, lo que recomendarles es el seguro complementario de trabajo de riesgo que tiene que cubrir esos costos. Y tiene que notificarlo como accidente de trabajo. Lo que sucede es que como son, por ejemplo, gestores de cobranza, asesores de negocio, nosotros no estamos dentro del rango para considerarlo como seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces yo me indico, por ejemplo, ellos van y visitan a un cliente y en el camino se accidentó porque se atraviesa un auto, ¿no? Cuando uno va a la clínica, lo reporta, ellos te lo ingresan como accidente de tránsito. Peatón. No. Yo, por ejemplo, trabajo en una institución financiera, estoy en mi moto, voy a visitar a un cliente, siendo 10 de la mañana. En el camino me accidenté. Nosotros vamos y lo reportamos a la clínica, ellos te lo ingresan como accidente de tránsito. Para nuestros registros sí los consideramos como accidente de trabajo, ¿no? Pero ellos lo ingresan como accidente de tránsito. Bueno, en la historia clínica que se apertura, ahí se considera como accidente de trabajo. Eso ya es parte de la evaluación o registro médico, ¿no? Ya es problema de la clínica si lo informa o no lo informa como accidente, porque después va a haber una repercusión si es que el trabajador o si es que el empleador va a tomar alguna acción ante ello. Va a pedir que se haya sido reportado ese accidente de trabajo, ¿no? Pero es un tema que es controversial en el sentido de que en muchas aseguradoras, no sé si se aplica, es una de las aseguradoras, ¿no? Que pagan. Ahora, el otro, el CTR, antes que vaya al otro punto, lo del seguro complementario de trabajo de riesgo es aplicable, es una ley ya para todos, independientemente del listado de actividades que están consideradas dentro del STR, pero todos tienen que tener el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque si uno aporta, ante cualquier accidente o enfermedad, el STR tiene que cubrir los gastos, el mismo STR tiene que ver pues si es que es o no es alguna enfermedad ocupacional y ellos son los que tienen que dar la indemnización en el caso se perjudique la persona, ¿no? A través de un daño o un accidente. Ahora, las clínicas, si es cierto, los accidentes de trabajo están nombradas como SOAT, todavía hay por falta de información, no son notificados como accidentes, pero sí tendría que notificarse tanto como SOAT para el cubrir quizás los daños, pero también aperturar la ficha de accidentes de trabajo. O sea, el SOAT es un seguro que es ¿no? de accidentes de tránsito, ¿no? Pero sí deberían de aperturarse una ficha de accidentes de trabajo para tener cualquier resguardo. Pero eso ya dependería, responsabilidad directamente de la clínica. Responsabilidad de la clínica. Pero ustedes cumplen con notificar y enviar lo que es accidentes de trabajo. Listo, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes.
Con todos, y a propósito de la pregunta de quien está aquí en el auditorio, justo es un trabajo que hemos empezado a hacer el año pasado. Hemos tenido ya 2 reuniones con alguna aseguradora, no voy a hacer el cherry, pero si empezamos a analizar un poco qué es lo que ha pasado en nuestros países vecinos, la evolución del seguro complementario de trabajo de riesgo termina finalmente en hacer el famoso seguro de trabajo que existe en otro país. O sea, todos los trabajadores, todos, sin excepción, tienen el seguro de trabajo, pero empezó siendo un seguro complementario de trabajo de riesgo. Y nosotros todavía estamos en esta fase, ¿no? El seguro complementario de trabajo de riesgo, el que dice, ¿sabe qué? Estos grupos ocupacionales son los que está el empleador en la obligación de asegurarlos. Sin embargo, esto no niega que otros trabajadores, como lo tenemos los profesionales de salud que no estamos en esta lista, en muchas empresas, en muchas clínicas, ya están comprándoles, entre comillas, el seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahora, ¿hacia dónde marcha esto? Marcha el tema, para quienes conocen un poco de esto de seguros, marcha el tema de siniestralidad. O sea, obviamente no va a ser lo mismo que la anualidad que paga un empleador por un empleado de mantenimiento electricista o un mecánico, ¿sí? Versus la secretaria de una institución que solo hace trabajo administrativo. Entonces la siniestralidad es la que va a dar la anualidad en el tema pago. Hoy todavía existe mucho este problema, ayer les decía, el tema de que hay mucha información escondida en cuanto a salud ocupacional. Van a encontrar que muchos problemas de salud que realmente son ocupacionales son consignados hoy en el Seguro Social todavía como enfermedad común. Y muchos accidentes de trabajo son consignados también como enfermedad común. Entonces sí, es un tema todavía de orden, por eso que ayer les decía, yo realmente dudo que en nuestra generación veamos este cambio, probablemente la generación que venga, porque esto sí va a costar mucho tiempo. En muchos países hoy aún no tienen al 100%. Entonces, en el caso específico de este trabajador, a la hora de elaborar el IPER, la investigación de peligro y evaluación de riesgo, tenemos que priorizar ahí el tema de accidente de tránsito, porque es inherente eso, a la tarea que desarrolla su puesto de trabajo. Entonces, este accidente de trabajo debería obligar, así no está incluido en la ley, a tener un seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahora, la clínica tiene, y nos ha pasado, porque ya hemos tenido que buscar de dónde la clínica va a hacer el cobro. El cobro, la clínica tiene que ver. O sea, si el cobro lo va a hacer a través de SOAT, o si el cobro lo va a hacer a través del seguro complementario de trabajo de riesgo, si lo tiene con, vamos, RIMA, Pacífico, MAPRE o quien fuese. Pero ya es un trabajo administrativo de la clínica. El paciente, el trabajador llega, tiene que darle atención y tiene que ver el cobro si es que fue a través de un accidente de tránsito y tiene seguro complementario de trabajo de riesgo, tiene que, o sea, facturar por ahí, ¿no? Si es a veces es la misma empresa, ¿no? Y si es que es SOAT, a través del SOAT. Muchísimas gracias por vuestra presencia, pero brindémosles un fuertísimo aplauso a la doctora.